Seguro que ya te has dado cuenta de algo que está ocurriendo en muchísimos sectores. Y por supuesto, los videojuegos no iban a ser menos. Desde hace varios años, estamos observando cómo los videojuegos introducen protagonistas o personajes de comunidades que sufren un alto porcentaje de conductas violentas, como las mujeres, la comunidad LGTB o personas que se consideran que no son de la etnia dominante, entre otras. Aunque Blizzard ya ha creado estos personajes en otros de sus juegos más populares, como es el Overwatch, hoy vamos a hablar principalmente de World of Warcraft, y más concretamente del sector que hace referencia a la mujer. Aunque nunca hemos visto un atisbo real de machismo en la historia de World of Warcraft, ya que nunca han tenido reparo en crear grandes iconos femeninos, es ahora en Battle for Azeroth donde realmente se ve a una imagen femenina como poderosa y protagonista de la mayor parte del contenido del lore. Pero esto no ha surgido de repente en la expansión actual, fue en Legión donde se empezó a introducir a la mujer poco a poco en puestos de poder de manera más abundante. Hay una importante cantidad de figuras femeninas que poseen un gran poder, pero no han tenido un protagonismo real en la historia, aunque sus papeles fueran importantes y se considere que sin su presencia todo hubiera acabado de otra manera. Al final quedaban en la sombra del protagonista principal, que era un hombre. No voy a hacer un análisis muy detallado de todas las figuras femeninas, ya que personalmente considero que hay un gran número de iconos femeninos que se merecen una mención, pero si consideras que hay alguna que no sale, y debería, déjalo reflejado en los comentarios junto con los motivos de por qué te gusta. Antes de nada me gustaría especificar una cosa. Normalmente el lore y poder de los personajes en una expansión va enfocado en el desarrollo de la misma, como por ejemplo en Legión los bosses finales de Raid fueron en orden: Chavius Elia, Gul'dan Kil'jaeden y Argus. A causa de este orden se da a entender una curva de poder, y que los ejemplos que voy a poner es según al sector al que pertenezcan: villanos, horda, alianza o neutral. No voy a comparar a un villano con un héroe, ya que no tiene mucho que ver con el tema que estoy tratando. Lo que quiero es comparar el papel de la mujer con el del hombre, pero en el mismo sector. Recordad esto e intentad entender por qué estoy comparando a un personaje con otro. Por ejemplo, Azthara es una villana, y la compararé con personajes villanos, pero nunca la compararía con Tyrande. Esta sería comparada con personajes alianza. Espero que entendáis a qué me estoy refiriendo. Si nos remontamos al principio de todo el lore que conocemos, nos encontraremos a los titanes, donde la única presencia femenina que conocemos en este momento es Eonar. Pero ¿realmente qué representa Eonar? Eonar es la vinculadora de la vida, guardiana de la vida. Realmente me cuesta decir mi opinión al respecto a esta situación sin ofender a nadie, pero siempre será una figura femenina la que tenga esta característica, como lo será Alexstrasza más adelante, ya que también es denominada con el título de guardiana de la vida. Es obvia esta denominación, porque realmente es de nuestro cuerpo de donde nace nuestra descendencia, por lo que realmente no debería ser una ofensa que siempre sea una figura femenina la que siempre tenga esta denominación, ya que es pura obviedad. Aún así, nunca han mostrado a estos personajes como más débiles ni mucho menos, al contrario, Alexstrasza siempre ha sido representada como uno de los dragones aspectos más poderosos, nombrada reina de los dragones y digna de admiración. En Battle for Azeroth son varios los personajes femeninos que han cogido protagonismo, aunque su lore se remonte muchísimos años atrás, como por ejemplo Azthara. De este personaje no teníamos mucha información anteriormente, ya que no ha sido una figura muy presente durante las expansiones. En la trilogía de la Guerra de los Ancestros es donde más se la conoce. Aún así, es muy poco lo que se detalla de ella. La representan como una reina irresistible, increíblemente poderosa y con una ambición infinita de poder. Pero en esta misma novela queda a la sombra de Chavius y de Sargeras. Chavius, que se supone que la sirve a ella, tiene mucho más protagonismo en estas novelas, y Sargeras siempre se muestra con un poder increíble y a una Azthara inundada de admiración ante él. Actualmente en Battle for Azeroth sería el dios antiguo N'Zoth el que le haría sombra, ya que actualmente sabemos que nos enfrentaremos a Azthara en un futuro cercano, pero no tenemos idea de cuándo será la lucha contra N'Zoth, y está claro que si es en esta expansión,
será el boss final de alguna raid, por lo que al ser posterior a Azara ya están representando que es más peligroso o poderoso que ella. Pero aunque en Zoth sea un boss posterior a la reina Azara, en la cinemática Líderes de Guerra se muestra una mujer que no se deja mangonear y que no obedece órdenes de un hombre, sino que impone sus deseos y voluntad aún a riesgo de morir en el intento. Sin irnos mucho más lejos, otro ejemplo perfecto es Tyrande. En esta misma trilogía de la Guerra de los Ancestros se la considera uno de los 6 personajes principales héroes de la trilogía, pero a ella se la alinearía con el protagonismo de Malfurion y de Illidan. Es increíble cómo Tyrande tiene el menor protagonismo y epicidad en esta novela, y casi siempre es mostrada como objeto de deseo entre dos hombres, como una figura de bondad, cariño y doncella en apuros que debe ser salvada. En la novela Malfurion e Illidan tienen de manera constante una evolución en sus personajes, una nueva etapa en sus poderes y momentos que siempre recordaremos. Por el contrario, Tyrande no destaca en gran medida si la comparamos con sus dos compañeros protagonistas, y como he dicho antes, lo que más se repite en estas novelas es una lucha de sentimientos amorosos donde ella está en medio del corazón de dos figuras masculinas. Lo más reseñable sería su nombramiento como summa sacerdotisa, pero repito que su evolución, aparición y epicidad no se puede comparar. Actualmente, en Battle for Azeroth, Tyrande va a sufrir un cambio de actitud y poder muy significativo, donde por fin veremos a un personaje demostrando lo que vale, ya que aunque lleva desde siempre, se podría decir en el lore, nunca ha tenido momentos realmente representativos o destacables. Será ahora cuando dará un golpe en la mesa y se mostrará como esa luchadora poderosa que defenderá a su pueblo. Siempre se ha mostrado a la sombra de Malfurion y de Illidan. Ahora que Illidan no está, no podrá hacerle sombra, ya que actualmente está custodiando a Sargeras en el trono del Panteón. Y dudo que Malfurion sea capaz, ya que en el inicio de expansión ya ha sido él el que ha tenido que ser rescatado por ella. Otro personaje que aparece en estas novelas es Maiev. La figura de Maiev todos la conocemos como un personaje femenino obsesionada con Illidan, con capturarlo y acabar con él. Pero lo que muchos no saben es que fue la que tenía el mando de los Vigilantes, una organización de carceleros de los Elfos de la Noche, y fue una figura muy importante en la Guerra de los Ancestros, admirada por muchos Elfos de la Noche. Es tal vez una de las figuras femeninas más ensombrecidas por un hombre. Es el ejemplo perfecto para mostrarnos que fue a raíz de Legión donde las mujeres empezaron a tener un papel más importante en el lore de World of Warcraft. Volviendo a personajes que ahora en Battle for Azeroth tienen un protagonismo increíble, vamos a hablar de Jaina. Podría decir que Jaina, junto a Sylvanas, desde mi percepción, son las mujeres más destacables en poder poco ensombrecidas por hombres, o más bien ensombrecidas por el mismo hombre, Arthas. Jaina y Sylvanas sufrieron mucho a manos de Arthas. Una fue tratada como una esclava rompiendo su vida y a otra le rompió el corazón. Jaina ahora mismo se muestra como un personaje poderoso, capaz de dar la vuelta a una batalla, como lo que ocurre en Lord Aeron. Alguien con grandes ideales, sufrió tanto que provocó en ella cambios de pensamientos y personalidad muy grandes, aunque por los últimos acontecimientos creemos que la Jaina de la época de Thrall ha vuelto, y de nuevo nos sorprenderá con un poder y unos valores dignos de admiración. Desde el principio, Jaina ha destacado para ser mujer, comentario que hacen en la novela de Arthas, debido a su ingreso como estudiante en Dalaran, y desde ese momento se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente, con importantes cargos de responsabilidad de manera constante. Pero de nuevo nunca ha tenido el protagonismo que se merece, aunque es uno de los personajes femeninos que menos se ha visto a la sombra de un hombre. Siempre se ha mostrado perturbada y llena de ira contra los actos de los mismos. Sylvanas es otra protagonista de Battle for Azeroth y empezó a captar más protagonismo en Legión, ya que fue nombrada jefa de guerra, algo que pocos esperaban, no por las razones de ser un personaje femenino, sino por su actitud ante la Horda, ya que su principal preocupación siempre habían sido los renegados. Sylvanas siempre había estado ahí. Tenía una gran fanbase, pero nunca había tenido tanto protagonismo como ahora. Se la muestra como una increíble estratega, fuerte, independiente y segura de sí misma. Será ahora, en Battle for Azeroth, donde todo esto se está viendo con más claridad, ya que en Legión solo tuvimos 2 escenas sobre ella y fue muy al principio de la expansión.
Pero es importante destacar una cosa. En la cinemática de la salida de Legión, es ella, y no Bolin, la que tiene más protagonismo en la Horda, aunque él aún no había aparecido en combate, y sin ser ella líder de la Horda, es a ella a la que vemos luchar codo con Varian, representando el mismo puesto que él representaba en la Alianza. Este es otro motivo para justificar que es en Legión donde la mujer empieza a coger más protagonismo. Un personaje nuevo en Battle for Azeroth, pero que está teniendo mucha importancia, es la princesa Talanji. Desde el principio se ha mostrado que este personaje tiene muchísimo potencial, y ya es el personaje favorito de muchos jugadores y consumidores de World of Warcraft. Hemos visto realmente poco de este personaje, pero ya nos ha quedado claro que es una mujer poderosa y que va a dar mucha guerra, por lo que estamos deseando ver qué le deparará a la futura líder de los Trolls Zandalari. Otros personajes, líderes de razas, por ende, con bastante importancia en el lore, ya que la trama principal es de nuevo una guerra entre facciones, serían Alleria, que aunque apareció junto a Tulareon, fue ella la que después tuvo más protagonismo, debido a su parentesco con Sylvanas y a su liderazgo ante el Ejército de la Luz y los Elfos del Vacío. Talisra como líder de los Noche Eterna, Geyerat, líder de los Orcos Madgar, traída desde Draenor, Catherine Valiente como líder de los humanos de Kultiras, que es la madre de Jaina, Mayla Monte Alto como líder de los Tauren Monte Alto y Moira como líder de los enanos Hierro Negro. Aunque estos personajes actualmente no tienen tanto protagonismo como es Jaina, Sylvanas y Talanji, es interesante ver que es muy posible y puedo decir con total certeza que es la primera vez en la historia de World of Warcraft que hay tantas mujeres con cargos de poder y que casi todas las razas aliadas tienen como líder a una mujer o comparten liderazgo con una. Esto también es importante mencionarlo en el campo de los villanos, ya que Azshara es la primera villana mujer con tanto protagonismo en una expansión, porque aunque ya hemos luchado contra jefes mujeres, como por ejemplo Elia Legión o Lady Bash en Burning Crusade, el resto de jefes que nos encontramos no tenían tanta importancia y peso como ahora lo tendrá Azshara. Me gustaría hacer una mención especial al personaje de Aewyn, conocida también como la madre de Medivh. Es en mi opinión uno de los personajes femeninos más poderosos y con una historia increíble que jamás ha tenido protagonismo. Quedó ensombrecida por su propio hijo. Luchó contra el avatar de Sargeras y venció, aunque fue poseída, por así decirlo, por el titán, cambiando su comportamiento. Esta especie de posesión después fue traspasada a su hijo. Cabe destacar que Aewyn fue entrenada en la magia por el guardián Magna Scabell y era la única mujer entre 5 aprendices hombres. El resto de aprendices la trataron muy mal, incluso decían que jamás se convertiría en un mago por ser una mujer. Será de nuevo en Legión donde se volverá a ver a este personaje, o más bien, en este caso, un eco del mismo. De nuevo es Legión la expansión que empezó a recuperar y dar de nuevo a conocer a algunos personajes femeninos. Recordad que no es tan obvio que aparezca, ya que Blizzard al final te cuenta la historia como quiere. Aunque cabe destacar que este personaje es anterior a las expansiones, por lo que está justificado que no aparezca tanto. Por último, y no por eso no hay más personajes femeninos dignos de mención, porque os recuerdo que este vídeo habla principalmente de cómo en Legión el papel de la mujer se hizo más presente y cómo ahora en Battle for Azeroth ya es una realidad que Blizzard ha colocado a la mujer con muchos puestos de poder y con una personalidad valiente, fuerte, poderosa e inteligente. Y en este momento no se me ocurre ningún personaje femenino que tenga protagonismo que no represente ninguna de estas características. Vamos a hablar de Azeroth. Ya se sabe que el titán dormido, considerado el más poderoso de todos los que han existido, es mujer, gracias al cómic de Magni, donde se refiere al titán dormido de manera constante en femenino. Y bueno, para finalizar me gustaría plantearos algunas cosas. ¿Eres consciente antes de ver este vídeo de la cantidad de poder que se ha dado a las mujeres en Battle for Azeroth? ¿Consideras que hacer este tipo de cosas está bien? ¿En qué otros sectores has notado este tipo de integración? Yo personalmente estoy de acuerdo con que se haga este tipo de cosas, siempre y cuando no se note forzado, sino algo natural y que tiene sentido en la historia que nos están contando, ya que en otros sectores, como en algunas series de televisión, es excesivo o demasiado forzado el comportamiento o la vida que llevan algunos personajes,
siendo algo tedioso encontrárselo en algunas compañías de manera reiterada. Desde mi punto de vista, Blizzard ha conseguido introducir a la mujer en papeles de poder, sin darnos cuenta, y poco a poco con motivo y sentido. Todo empezó antes de Legión realmente, pero es en Legión donde ya se empieza a ver con más claridad. Eso está bien, porque no han introducido estas cosas de manera forzada, sino narrándote una historia justificada. Aún así, seguramente haya personas que no estén de acuerdo con esta postura. Me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado. Me gustaría mucho leer vuestras opiniones, siempre desde el respeto. Hasta la próxima.